Sean todos más que bienvenidos al Econocast, un programa del Club de Economía de la Universidad Católica en colaboración con Radio Caritas. Les habla Fabricio Gamarra y hoy estoy con mis compañeros Joaquín Silich y un invitado especial, Javier von Horoch. Javi. Fabri, ¿cómo estás? Joaquín, un gusto, audiencia, muy feliz de estar acá. ¿Qué tal, Fabri, Javi? Un gusto tenerte acá de vuelta después de tanto tiempo. Y estamos muy felices también de estar este sábado con un invitado más que especial. Para la audiencia, Javi es un viejo conocido. Él actualmente es estudiante de la Universidad Católica de Argentina y nos está acompañando hoy como un exalumno también de la Universidad Católica de Asunción y ex conductor del Econocast. Asimismo, yo cuando me fui recién a Argentina, veía los primeros programas y me acordaba cuando le preguntaron a Ronaldinho, cuando se retiró recién, si es que quería ser DT y decía que no porque veía los partidos y le daba ganas de entrar. Entonces yo veía los primeros programas y me daba ganas de estar ahí con ustedes otra vez. Entonces, bueno, comenzaron a pasar los programas, venían invitados muy buenos y decían, no puedo perderme estas entrevistas increíbles. Y el invitado hoy no es la excepción. Exactamente, y permítame introducirle al presidente de la Bolsa de Valores de Asunción, el señor Pablo Lu. Estamos encantados de poder contar con usted, presidente, así que un gusto. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias a ustedes por la invitación y por tenerme aquí en este programa. Recientemente, hace unos meses atrás, llegó a la presidencia de la Bolsa de Valores. ¿Cómo Sí. fue ese proceso? Sí, el proceso fue un proceso ya conversado. Yo personalmente estoy hace bastante tiempo trabajando en la Bolsa de Valores, entonces el presidente saliente me invitó a liderar este periodo, entonces lo acepté y bueno, y hoy liderando un equipo de colaboradores, de directores, de mucha gente que está trabajando en pos de desarrollar el mercado bursátil en Paraguay. Sí, usted es abogado formado en la Universidad Católica con más de 15 años de experiencia en la Bolsa de Valores de Asunción. Sí, tuve la suerte de haber estudiado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Yo ingresé en la sede de Ciudad del Este. Posteriormente, para dedicarme al estudio, me mudé a la sede de Asunción, donde conocí a mi actual esposa, que también es abogada, egresada de la Universidad Católica también. Qué bueno. Mi hija actualmente, mi hija María Victoria, está estudiando también Derecho en la Universidad Católica, así que está siguiendo nuestros pasos. Qué bueno, qué bueno. Qué alegría saber cómo la universidad puede formar relaciones, familias. Eso es muy lindo. ¿Y cómo influyó ese bagaje jurídico en la gestión institucional de la bolsa y en los marcos normativos, tal vez? Sí, siempre es importante la educación. Antes uno podría, podría tener la vida, ¿verdad? Podía ganarse la vida sin tanta formación académica. Hoy realmente si no tenés una buena formación académica, vos no tenés la oportunidad, no te dan la posibilidad de demostrar tus capacidades. Entonces es muy importante la formación académica y los jóvenes lo tienen que tener presente. Este es un proceso largo de aprendizaje, porque no es que uno aprende de un día para el otro, sino es un proceso largo, entonces uno no puede perder el tiempo en otras cosas, ¿verdad? Y entonces yo veo que muchos jóvenes llegan a un punto y dicen, perdí parte de mi vida, ¿verdad? Sin tener que hacer lo que yo tenía que hacer cuando lo tenía que hacer. Exactamente. Su trayectoria dentro de la Bolsa de Valores de Asunción es bastante extensa, incluye roles como director, vicepresidente y miembro de comités técnicos. ¿Cómo ha sido ese proceso de evolución profesional y liderazgo hasta llegar a su actual cargo? Eh, yo creo que se dio naturalmente, ¿verdad? Yo tengo formación de abogado, entonces la parte de las leyes tengo más facilidad. Participé bastante en el comienzo de esta bolsa que hoy tenemos.
Antes la bolsa era básicamente el nombre, ¿verdad? Porque básicamente no había muchas operaciones. En el 2010 tomamos la decisión de tener un sistema electrónico de negociación, con lo que hizo que los títulos fueran desmaterializados. Y en el 2010 eso fue un cambio de paradigma, porque la gente antes invertía, pero quería su título, su cartón, ¿verdad? Tenía que tener en la mano diciendo, sí, invertí y acá está el documento. Se guardaba bajo el colchón. Podríamos decir así. Y le tuvimos que explicar que no necesitabas tener el título en la mano, que vos tenías una anotación en cuenta que podías verificar desde la computadora, porque en ese momento el celular no era tan sofisticado. Podías tener en la computadora las creencias y que era una anotación en cuenta. Entonces, y eso me permitió ocupar distintos roles dentro de la Bolsa de Valores y actualmente la presidencia. Una pregunta que hacíamos mucho cuando venían los directivos del Banco Central era cómo está organizada su gobernanza. Eso nos ayudaba mucho a entender su estructura y su funcionamiento. Yendo al caso específico de la Bolsa de Valores de Asunción, ¿cómo influye esta estructura en la definición de la estrategia? Para empezar, ¿cómo está constituida esa gobernanza? Sí, nosotros ya nos adelantamos en su momento, en el año 2021, nosotros hicimos un cambio dentro del directorio de la Bolsa de Valores, porque antes el director presidente era también el director ejecutivo y que llevaba el día a día la bolsa. Y en ese momento, en el 2021, nosotros decidimos separar las funciones, tener un directorio más diríamos, político, de una forma de decirlo, y tener un gerente general que lleve el día a día de la bolsa. Ese cambio lo hicimos y va en línea de lo que hoy tenemos las reglas del Banco Central del Paraguay sobre gobierno corporativo. Justamente la semana pasada se quitó una nueva resolución del Banco Central del Paraguay, donde incluye las normas de gobierno corporativo también aplicables al mercado de valores. Antes nosotros ya teníamos algo, pero ahora ya tenemos normas similares o iguales que la de los bancos y de las aseguradoras. Como sabemos, a nosotros nos apasionan los mercados. En los países desarrollados, la bolsa es un componente fundamental de su economía. Y en el Paraguay teníamos el caso, comentabas, presidente, de que no había prácticamente hace unos años atrás. Hoy Paraguay tiene una bolsa que está creciendo un montón, rompiendo récords. ¿Cómo ve esa progresión? ¿Cuánto tiempo les ha tomado llegar hasta donde están? ¿Y qué para adelante, cuánto tiempo más se necesitaría para, por ejemplo, tener una bolsa en la cual pueda influir en un 15-20% del PIB? Sí. Para mí es mucho hacer conocer la Bolsa de Valores de Asunción. Justamente comentaba ya en otra entrevista que tuvimos el caso de un emisor que hizo el toque en la campana. Nosotros hacemos toque campana, como una tradición que nació en la Bolsa de Nueva York, para marcar los hitos importantes. Entonces, una nueva emisión de registro de un nuevo emisor y una nueva emisión para nosotros es un hito importante. Entonces hacemos una ceremonia de toque de campana y él nos decía que cuando le hablaron de venir a la Bolsa de Valores, él decía, no, eso no es para mi empresa, la bolsa es solamente para las grandes empresas, hasta que le explicaron que no era así. Y cuando finalmente decidió ingresar en la Bolsa de Valores, ellos dijeron, la frase que usó fue, ¿por qué no lo hice antes? Ajá, entonces, exacto. Nosotros creemos que hay muchas otras empresas que podrían incursionar en la Bolsa de Valores porque es una alternativa al fuente de financiamiento. Y una de las ventajas de esto es que al día siguiente de que vos hagas la emisión, los bancos te llaman y te ofrecen mejores condiciones, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener herramientas financieras. Claro, está el banco que te puede financiar, pero también está la Bolsa de Valores, que también es un lugar que puedes obtener financiamiento. La diferencia, y no hay que tener miedo, ¿verdad?, de la exposición de la información. Claro que tenés que tener balance, tenés que tener calificación, tenés que tener la casa en orden, claro, básicamente. Totalmente. Entonces,
entras en otra categoría. Ajá. Significa que ya estás organizado, significa que ya tienes una estructura, ya puedes ser adulto, para decirlo de una forma. Presidente, comentaste recién que se está hablando cada vez más de la bolsa, hay cada vez más información sobre la bolsa y nosotros desde nuestra perspectiva como jóvenes, y siempre se lo decimos a la gente que viene acá al programa que trabaja con respecto a la bolsa, que realmente es un tema del que se está hablando entre jóvenes. Total. Nosotros en la facultad, la Bolsa de Valores de Asunción es un tema que abordamos siempre, las inversiones. Entonces quería saber desde su perspectiva, desde la institución de la bolsa, cómo ven eso y cómo les gustaría seguir fomentando esa democratización, digamos, de la información sobre la bolsa. Sí. Mira, la bolsa es un elemento esencial en todas las economías del mundo, en todos los países. Si vos tenés una bolsa fuerte, quiere decir que vos tenés un país más desarrollado. Sí. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros queremos que vengan más emisores, queremos que vengan más inversores. Estamos haciendo mucha inversión en tecnología. Por ejemplo, este año, a finales de año, vamos a implementar el sistema de negociación de Nasdaq. El sistema de negociación de Nasdaq es de primer mundo. Entonces, tenemos una fecha del 6 de enero del próximo año que esperamos llegar, donde vamos a hacer el lanzamiento. Entonces, y el lanzamiento de este sistema de negociación de Nasdaq va a ser el upgrade de lo que ellos tienen ahora. Entonces, vamos a tener también ese privilegio de hacerlo. Y eso va a permitir muchísimas otras herramientas. En otros países vos podés comprar y vender bonos o acciones desde el celular. Sí. Es el acceso directo al mercado y eso también lo vamos a tener. Entonces, Wow. desde tu celular vas a poder mirar las operaciones, vas a poder hacer las operaciones con las casas de bolsas, que van a ser clientes de las casas de bolsas, claramente, y desde tu celular vas a poder hacer esas operaciones. Entonces, vas a invertir en los instrumentos tradicionales, los certificados de puesto de ahorro de los bancos, pero también vas a invertir en fondos de inversiones, vas a invertir en acciones, vas a invertir en bonos, y eso lo que va a hacer es dar la oportunidad para que la gente en general pueda tener su ahorro y pueda ganar el mayor valor o los intereses dependiendo de qué título esté comprando. Total. Mencionaba recién el sistema Nasdaq, para que la gente sepa un poco qué significa este sistema, qué significa su incorporación y qué mejoras concretas se espera en cuanto a eficiencia, accesibilidad y seguridad para los inversores. Sí, Nasdaq es la bolsa de tecnología de Estados Unidos. Ellos tienen una división que se dedica a dar el software. En varias bolsas del mundo está el sistema de Nasdaq operando. La bolsa electrónica de Chile es una de ellas y a través de ellos nosotros conseguimos el contacto y conseguimos hablar con la gente, nada de decir, acá estamos, nosotros somos de Paraguay, es un país que está en Sudamérica, pueden ver del mapa, y es una inversión muy importante, ¿verdad? No, porque hay muchos sistemas, pero cuando uno toma la decisión y tiene que ver los pros y los contras, y el directorio anterior decidió de que teníamos que tomar esa decisión de pensar en grande, y traer, y claramente, ¿verdad? El sistema nos va a dar todo lo que dijiste, ¿verdad? Porque los estándares tanto de tecnología y seguridad son bastante altos, ¿verdad? Son de primer mundo. Entonces nos tenemos que adaptar, ¿verdad? Estamos haciendo, ¿verdad? Estamos dentro de nuestro cronograma de trabajo y bueno, y estamos avanzando. Qué bueno. Me dio una curiosidad. Hablaste de la desmaterialización de los títulos al inicio y vos como abogado, desde tu perspectiva, ¿tuvo que haber algún cambio en la ley para poder llegar a eso? Sí, en ese momento, si mi memoria no falla, justo había salido la ley de firma electrónica. Yo cuando me fui a estudiar sobre firma electrónica, yo inicialmente pensaba que la firma electrónica era tu firma escaneada puesto en un papel. Eso es lo que yo pensaba.
Y entonces tuve la oportunidad de ir a una conferencia, a una reunión de trabajo en México, y ahí pude tener la oportunidad de hablar con uno de los grandes profesores que tenía la universidad allá en México, que me dio unas horas de su tiempo para explicarme lo que era la firma Wow. electrónica. Entonces me decía, no, eso no es firma electrónica. ¿Verdad? La firma electrónica es esto, esta está tu llave pública, la llave privada, etcétera. Entonces, en ese momento salió la ley de la firma electrónica y nosotros no teníamos todas las herramientas legales que tenemos hoy, ¿verdad? Y tuvimos que crear, ¿verdad? Improvisar. Y con el presidente de la Comisión Nacional de Valores de ese momento y con el directorio que estaba en ese momento, nosotros creamos y ideamos una forma de hacer esto. Y dijimos, vamos a tener el programa de misión, el bono global, ¿verdad? Firmado por el emisor, y vamos a hacer de esta forma, ¿verdad? Y funcionó bastante bien. Hasta ahora funciona ese sistema que creamos en el 2010 y nos fue bastante bien, ¿verdad? Tuvimos que buscar la forma porque a veces los hechos ocurren antes que las leyes, ¿verdad? A veces las leyes demoran un poco más y con eso nosotros salimos. Una de las decisiones que tuvimos que tomar en el directorio de la bolsa en ese momento era si íbamos a mantener el sistema físico con el electrónico. Era una de las grandes discusiones. Y la tesis que prevaleció era que teníamos que dar un corte, ¿verdad? Para que esto funcione, porque si nosotros manteníamos los dos sistemas, la gente iba a tender al sistema tradicional del físico, Sí. ¿verdad? Y el electrónico iba a tardar mucho más en desarrollarse. Pero al decirle a la gente, no hay otra forma de que vos puedas operar en bolsa que no sea en forma desmaterializada, en anotación de cuenta, entonces tuvieron que aceptar, ¿verdad? Tuvieron que decir, si yo quiero tener un título valor bursátil, lo tengo que hacer únicamente en forma desmaterializada, y eso permitió un avance bastante rápido. Y la estadística no mienten, los números ¿verdad? No hay interpretación ahí, Sí, sí, ¿verdad? sí. De ciencia dura y pura, y vos ves que hay un crecimiento constante, ¿verdad? A partir del 2010 hasta ahora, tenemos un crecimiento ascendente y queremos que siga hacia arriba esa línea. Me da curiosidad escuchar su opinión respecto de por qué en nuestro país hay esa aversión a lo digital. ¿Por qué todavía prevalece el querer el cartón físico, por ejemplo, o el bono físico? Sí, hoy yo ya creo, o sea, hoy para mí ya estamos superando más esa barrera, ¿verdad? Pero mucho más es la falta de información. Nosotros creemos lo que vemos o creemos lo que tocamos, ¿verdad? Y entonces cuando yo no veo, yo no toco y que está ahí, entonces digo, no, parece que no hay, ¿verdad? Pero ahora hay mucho más jóvenes, ustedes ya manejan, ustedes nacieron electrónicos, ¿verdad? Entonces, justamente te estaba comentando, ¿verdad? En mi tiempo había el cassette, el disco, ustedes no saben lo que es eso, ¿verdad? Hoy es Spotify, es Sí. todo electrónico, ¿verdad? Pero antes nosotros teníamos un cassette físico que tenía que poner, después tuvimos el CD, ¿verdad? Sí. Y después avanzó, pero ustedes son una generación mucho más joven, ¿verdad? Y que ya no vieron eso que nosotros teníamos antes. Sí, como pequeña acotación, creo que es también se da algo que la gente, especialmente la gente ya más mayor, tiene como desconfianza de todos esos productos electrónicos, piensan que un día se puede borrar, que pueden perder de la nada y hay que realmente informar de que no es así. Sí, no, hay en el tema de tecnología, nosotros, y siempre hay que tocar madera, ¿verdad? Porque uno gasta mucho en tecnología y seguridad, pero hay sistemas de redundancia, ¿verdad? Entonces, los servidores, no es que la información solamente está en un servidor, sino tiene su espejo, a veces tiene un segundo espejo. Entonces, la información siempre está, ¿verdad? Y se invierte bastante en tecnología y en seguridad. Fabri preguntó un poco por la versión hacia lo digital. Yo quería preguntar por la versión hacia
los productos de renta variable, porque tenía un dato hace 1 o 2 años, si mal no recuerdo, me comentaron que el 98% de las transacciones de la bolsa son de renta fija y solo el 2% era de renta variable. No sé cómo ha ido evolucionando eso en los últimos años, pero en ese momento sí que me sorprendió un poco, porque en mercados como los de Estados Unidos, la bolsa de Nueva York, es al revés. Como el 98% son de renta variable y el 2% de renta fija, porque acá en Paraguay se da tanto esa preferencia por la renta fija. Sí. Bueno, los porcentajes cambiaron un poco más, yo creo que está más hacia el 5%. Estaba un poquito mejorando. mejor. Hay un pequeño porcentaje de fondo de inversión, pero sí, tenés razón, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo educación financiera. El problema es de que en Paraguay la mayoría de las empresas son empresas familiares. Entonces, al ser empresa familiar, uno tiene el temor a perder el control. Entonces, mucha gente dice, si yo no tengo el 51% de las acciones de mi empresa, entonces yo no soy el dueño de la empresa y otra persona va a sentarse en mi lugar. Pero en el mundo funciona de forma diferente y es cierto lo que decís, en los mercados bursátiles internacionales la renta variable es lo que más se negocia y la renta fija es lo que menos se negocia. Y queremos cambiar esa tendencia y la forma de hacer eso es educación financiera, ¿verdad? Explicarle a los empresarios que no necesariamente porque vos emitas equity, que es capital, y no deuda, vas a perder el control de tu empresa. Nosotros tenemos herramientas como las acciones sin derecho a voto, las acciones preferidas, Sí. que te dan los beneficios económicos. Y para la empresa es una herramienta muy buena porque es para crecer o para, si tengo una buena idea, un buen producto, yo necesito dinero. O sea, no hay forma de hacerlo sin dinero. Totalmente. Es una cuestión muy básica. Pero en vez de tomar deuda, que son los bonos, yo puedo tomar capital. Y al tomar capital, mi patrimonio se ve mucho más fuerte porque yo tengo un capital más fuerte. Y además comparto la riqueza. ¿Cómo? Vos confías en mí. Vos confías en que yo tengo una buena empresa y que mi producto es bueno y que voy a ir más adelante. Entonces, vos invertís, comprás acciones, puede ser sin derecho a voto, con derecho a voto, no importa. Vos comprás mis acciones y vas a recibir las utilidades que se van a distribuir a final del año. Y además vas a tener el mayor valor que va a tener esa acción que yo compré hoy, que vale 10 y que mañana puede valer 1000. Totalmente. Y eso es lo bueno, que cuando nosotros podemos construir entre todos un mejor país o una mejor empresa, pero una mejor empresa o un mejor país, ¿verdad? Entonces yo invierto y entonces tengo que dar información. Entonces yo invierto y entonces entre todos ganamos, ¿verdad? Yo te ayudo a vos a crecer, yo gano, ¿verdad? Y todos ganamos, ¿verdad? Claro. Y genera más empleo, genera más oportunidades, ¿verdad? Entonces, es un efecto que tiene, es contagiante, ¿verdad? Total. Entonces, y vamos a tener que hacer más educación financiera para eso. Y hablando de educación financiera, hace poco recuerdo que estuve en una charla que dio Claudio Suchovicki, el presidente de la Bolsa Bolsa y Mercado de Capital Argentina. Argentina, sí. Sí, en donde le preguntaban, él había asumido recién cuando eso le preguntaban cuáles eran los desafíos que iba a enfrentar como presidente. Mencionó por un lado que la población está financieramente educada. Mencionó un dato que me sorprendió, que era que al menos 10 millones de argentinos tenían dinero invertido en la bolsa argentina. Entonces decía que su desafío iba más por educar financieramente a los empresarios, Sí. para que quieran invertir, emitir más en la bolsa. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué tan financieramente educada ve a la población en general y qué tan financieramente educada ve a los empresarios paraguayos? Ambos requerimos trabajar más. Porque, por ejemplo, recientemente tuvimos muchas noticias sobre ataque hacker, Sí, sí. phishing, todos los shing, ¿verdad? Y es algo que nosotros no teníamos, porque el paraguayo es muy confiado, ¿verdad?
Entonces nosotros normalmente tenemos, y no los jóvenes, pero las personas mayores tienen la contraseña, que es el nombre de algún cercano, su hijo, el número, su fecha de nacimiento. Entonces es muy fácil de adivinar. O anotaba la contraseña en su teléfono, ¿verdad? Entonces, la misma contraseña en todas las plataformas. la misma contraseña en todas las plataformas. Entonces, ese es parte de la educación financiera, ¿verdad? De que nosotros tenemos que crecer en ese sentido, ¿verdad? De decir, conocer las herramientas financieras, conocer lo que hay en el mundo, ¿verdad? Nosotros no vivimos aislados, estamos conectados con el mundo y cada vez vamos a estar más conectados con el mundo. Y las casas de bolsa van a seguir haciendo su trabajo. La bolsa también va a seguir haciendo su trabajo. En la bolsa nosotros tenemos periódicamente cursos cortos. Aprenda a invertir en bolsa, aprenda cómo emitir en bolsa. Tenemos cursos de operadores, cursos de operadores de futuro moneda. Entonces, hay que seguir con esa educación. Totalmente. Con Fabri hemos ido a alguno de esos cursos. Cierto. Iba a decir bueno, eso. la verdad. Fue muy buenos, que yo creo que fui al primero o al segundo que se hizo hace ya 2 años más o menos, de aprender a invertir en bolsa. Y realmente son cursos de primerísimo nivel. Hay algo que pasó recién que yo estoy sorprendido. Vos le citaste a Claudio Sichoy, yo le estaba por citar. ¿En serio? yo iba a decir lo que él dice sobre el financiamiento. Estábamos hablando de que el empresario no quiere abrir el capital generalmente y hay que convencerle porque tiene un montón de beneficios. Él decía, la financiación es la democratización de las oportunidades. O sea, yo, emprendedor, por ejemplo, tengo una idea de negocios excelente, tengo la capacidad para llevarla a cabo, soy alguien con muchísimo sueño, pero con muchísima gestión también, pero no tengo el dinero. Entonces, la bolsa, ¿qué es? Es un medio por el cual yo puedo presentar mi idea de negocio, presentar mi emprendimiento, mi empresa tal vez, a personas que sí disponen del capital y tal vez está ocioso. Porque muchos, generalmente inversores, guardan una parte de su patrimonio para ver nuevos proyectos. Porque de por ahí quieren invertir en algo nuevo que no conocen todavía, entonces quieren tener esa disponibilidad. Entonces, ese traslado del dinero ocioso al dinero productivo que se da mediante la bolsa y otros instrumentos es muy bueno para democratizar las oportunidades de crecimiento, porque es muy difícil, tristemente es muy difícil, que se dé un crecimiento social, una ascensión social, si es que uno, por ejemplo, no emprende, si no tiene acceso al crédito, si no llega a ese tipo de financiación. Sí, mira, diste en lo fundamental. Nosotros tenemos la figura de la suscripción pública, acciones, ¿verdad? Y nadie usa la herramienta y probablemente no usa porque no sabe que existe la herramienta. Pero lo dijiste muy bien, si yo tengo una buena idea, pero no tengo el capital, yo puedo ir a la bolsa, yo puedo presentar, ¿verdad? Y decir, mira, esto es lo que quiero hacer, así va a ser el proyecto, esto es lo que vamos a hacer, y salir, ¿verdad? Y captar dinero del público en capital, no en deuda. La gente tiene que saber que la forma de captar dinero no es solamente mediante deuda, puede ser capital. Y para captar capital requiere que vos puedas demostrar, ¿verdad?, esto que vos estás haciendo, que sos un emprendedor, que sos un gestor, que va a salir. Microsoft salió de un garage, Sí. ¿verdad? Son empresas, o sea, enormes, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo podemos hacer acá? Y puede ser no en el mismo nivel que ellos tienen, ¿verdad? Sí. Pero podemos hacer algo similar y están las herramientas, ¿verdad? Nosotros tenemos que animarnos a decir, no, miremos esta herramienta y sin dinero no se puede hacer nada, ¿verdad? Sí. Necesariamente necesitamos tener dinero para poder hacer realidad nuestras ideas. Claro, y siempre decimos, y es bien sabido, y está bien estudiado que la bolsa usada de manera correcta es un motor casi primario de desarrollo económico en los países en los que se utiliza bien. Así mismo es. La bolsa es democratización de la economía, ¿verdad? Porque es transparencia, ¿verdad? Todas las cosas son públicas, vos ves los precios, ves los índices, ves todos, ¿verdad? Sí. Ves toda la información. Los estados financieros de las empresas. Se tienen que mostrar, están las calificadoras que le dan las calificaciones. También. O sea, hay todo un ecosistema dentro del mercado de valores
está el órgano supervisor, o sea, no es que uno puede hacer cualquier cosa, ¿verdad? Tienen reglas, ¿verdad? Entonces es un Total. motor de Incluso crecimiento. está el mercado secundario también. Sí, y eso es algo muy interesante porque antes nosotros teníamos solamente el mercado primario. Ujú. ¿Verdad? Y no había prácticamente, y era ese 90% arriba de todo Sí, primario, sí, y sí. era una bolsa chiquitita, ¿verdad? Hoy sigue siendo chiquitita, ¿verdad? Falta crecer muchísimo, pero era todo mercado primario, hasta que empezaron a usar las herramientas, ¿verdad? Y creció rápidamente el mercado secundario. ¿Y qué significa que crezca el mercado secundario? Que hay liquidez. Entonces, si yo tomo un bono X, ¿verdad? Y tengo, necesito dinero, yo voy y ofrezco ese bono y alguien va a comprar y yo voy a recibir mi dinero y voy a usar para lo que tenga que usar. Claro. Entonces eso quiere decir que hay liquidez en el mercado, que yo no es que si yo compro un bono de 5, 10 o 20 años, yo tengo que esperar 20 años para recibir mi dinero. Sí. En cualquier momento lo puedo hacer porque si yo ofrezco en el mercado secundario, alguien me lo va a comprar y yo voy a tener ese dinero. Y eso es también una bondad que tiene la bolsa de valores. Totalmente. Mencionábamos el regulador del mercado y es la Superintendencia de Valores. El gobierno anunció un paquete de leyes, entre ellas la nueva ley del mercado de valores, que obviamente compete a la Bolsa de Valores de Asunción indirectamente porque se actualiza el marco normativo por el cual va a operar. En ese proceso de la creación de la nueva ley, ya con el anterior superintendente, en diciembre del año pasado, él nos había mencionado que la ley ya estaba presentada al Ejecutivo. O sea, es una ley que tuvo su tratamiento, realmente fue un proceso largo. La Bolsa de Valores de Asunción participó como consultor, tal vez, asesor de ese proyecto. Sí, no solamente la bolsa, sino todos los actores del mercado tuvieron la oportunidad de dar sus comentarios, pero esa versión que el anterior superintendente Joshua Tell lo comentó no Mm. es la que se presentó. Ah, ¿en serio? Posteriormente hubo más modificaciones y esta semana nosotros recibimos la versión final y lo estamos analizando todavía, pero para adelantar, ¿verdad? Una de las cosas, y es algo que este directorio tiene pensado hacer, es de que si nosotros vemos la bolsa solamente para Paraguay, el crecimiento va a ser muy lento, ¿verdad? ¿Por Mm. qué? Porque el Paraguay es un país pequeño, es una economía pequeña, ¿verdad? Es una población pequeña, entonces el crecimiento va en línea a esa realidad. Pero si nosotros miramos la bolsa como un hub financiero Mm. internacional, si nosotros miramos la bolsa que puede ser una herramienta para las empresas, ¿verdad? Que estén en la región, entonces cambia Total. drásticamente, ¿verdad? Es muy similar a lo que hoy es Luxemburgo o Panamá para Centroamérica. Y ahí conversamos con el Banco Central del Paraguay y hay una incorporación en este proyecto de ley que nosotros vemos muy positivo, ¿verdad? Que es el reconocimiento de jurisdicción extranjera. Mm. Cuando un fondo del extranjero quiere invertir, ¿verdad? Sí. En una bolsa local, ellos tienen un checklist. Grado de inversión es Sí. es el primer Número uno. checklist, ¿verdad? Pero después hay otros requisitos. Y uno de esos requisitos también es la jurisdicción. Porque te va a decir, todo muy bien Paraguay, me gusta, lindo país, la gente es muy buena, pero yo no conozco el poder judicial, yo no conozco las leyes de Paraguay. Sí. Entonces eso es una incógnita y es un riesgo. Sí. Yo no puedo participar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para participar yo tendría que pedir a mis abogados que hagan todo un análisis sobre la legislación paraguaya, hacer todo un análisis sobre el sistema judicial paraguayo, y eso tiene un costo y tiene un tiempo. ¿Verdad? Y hay tantas oportunidades y tantas emisiones que yo no voy no voy a hacer eso, ¿verdad? Claro, es mucho tiempo el que hay que invertir Que para hay hacer que eso. invertir para eso, Sí. ¿verdad? Entonces, al tener esa posibilidad dentro del proyecto de ley, lo que significa es de que el emisor y el inversor, ¿verdad? Pueden aceptar jurisdicciones, por ejemplo, de Nueva York. Mm. Nueva York yo ya conozco, yo soy un inversor, ¿verdad? Entonces yo fondo conozco. Londres, ¿verdad? Hong Kong, Wow. Singapur. Entonces, cada emisor puede elegir la jurisdicción que ellos entienden que es el target de sus inversores.
Entonces, eso va a permitir tener una bolsa más internacional. La posibilidad de listar empresas no solamente en Mercosur, sino que no estén domiciliadas en el país, va a requerir una reglamentación, pero ese es el camino. Claro. Es el camino para que nosotros tengamos una bolsa de características más internacional. Estamos hablando de una bolsa en la cual uno va a poder invertir desde acá, por ejemplo, en la NYSE, la bolsa de Nueva York, y desde ahí acá. Nosotros estamos hablando primero de emisiones locales, o sea, desde la bolsa de Asunción. Hoy los inversores paraguayos que quieran invertir en el exterior lo hacen de dos formas. Uno es contactar su casa de bolsa, ¿verdad? Y su casa de bolsa contacta con un broker en el exterior y hacen la operación. O directamente busca un broker en el exterior. Claro. Y hay menos inversores paraguayos invirtiendo en el exterior, ¿verdad? Porque por razones muy obvias, ¿verdad? Cuando nosotros vemos de afuera hacia acá, ¿verdad? Sí, nosotros queremos que los fondos, los grandes fondos puedan mirar a Paraguay, las grandes empresas también puedan mirar a Paraguay como un lugar para estructurar sus operaciones. Para un fondo internacional, para abrir su carpeta y mirar, pasando ya todo el checklist, un ticket mínimo es 100 millones de dólares, 150 millones de dólares. Y esas emisiones nosotros no tenemos aún. Sí. Tenemos emisiones grandes, pero estamos hablando de un ticket, o sea, la emisión debería ser mucho más grande. Sí. Entonces, nosotros tenemos que llegar a eso, a que grandes empresas, inclusive países, puedan decir, no, vamos a la Bolsa de Asunción. Allá tenemos facilidades tributarias, allá tenemos un costo menor para la estructuración, y siguen las reglas internacionales. Claro. Ese es nuestro objetivo y estamos trabajando para que eso pueda ocurrir. Okay. Tenemos entendido que se encuentra en desarrollo un instrumento bursátil para MIPYMES. ¿En qué etapa se encuentra ese instrumento y cómo va a incentivar esto a la inclusión en el mercado de las MIPYMES? Sí, estamos en la parte final ya. O sea, una reglamentación que se tiene que actualizar y entendemos que dentro de poco vamos a tener esa actualización por parte de la Superintendencia de Valores. Es el bono bursátil de corto plazo, que es un instrumento que ya teníamos, pero ahora lo encaramos hacia la MIPYMES. Y en esta primera etapa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos viendo que los proveedores, los MIPYMES, que trabajan con cadenas de supermercado o con otro tipo de empresas, ellos demoran entre 60, 90, 120 días para cobrar. Y mientras tanto, tienen que seguir produciendo. Y entonces, ¿qué hacen? Se van y toman dinero a un costo más alto. Claro. ¿Sí? Probablemente inclusive fuera de las tasas de bancos, ¿verdad? Porque probablemente no sea un sujeto de crédito por esas dificultades que tiene mi pyme, tener ese sufrimiento, creo. No, para decirlo nomás de esta forma, generalmente cuando ocurre el caso son tasas ya que rozan la ilegalidad, Sí, lo que pueden acceder estos emprendedores, estos empresarios micro. Y entonces, ¿cómo va a funcionar este producto? Entonces, tenemos una empresa que tiene estos proveedores. Entonces, en vez de pagarle 90, 120, 60, 90, 120, le va a entregar un bono. El emisor va a ser esta cadena de supermercados, esta empresa que tiene proveedores, y le va a entregar estos bonos. Y los que reciben esos bonos, ¿verdad? Van a ser inversores, van a ser estas MIPYMES, MIPYMES, y va a tomar la decisión. Yo me quedo, porque es cupón cero, yo me quedo con esto que me pagó de mi venta de 2.357.432, ¿verdad? Así va a ser, o sea, múltiplo de 1. Sí. Me quedo hasta el vencimiento y cobro. Pero yo no necesito dinero. Sí. Me voy al mercado secundario. Entonces, yo voy a ofrecer, ¿verdad? este bono y alguien va a tomar. Sí. Y el que va a tomar eso, o sea, como es un precio público, ¿verdad? Alguien va a tomar a X, ¿verdad? Pero vos vas a estar mirando en qué valores se está negociando. Y el inversor, el riesgo en realidad no es de la pyme o la MIPYME. El riesgo es de la cadena de supermercado o de la empresa que está emitiendo, que va a tener calificación y que va a tener reglas más
menos exigencias. Al ser un bono bursátil de corto plazo de información, ¿verdad? No va a tener que trimestralmente presentar su balance, etcétera, etcétera. Entonces, va a tener reglas más sencillas, para decirlo, para que pueda operar este mercado. Sí. Entonces, creemos que eso podría ser una solución, ¿verdad? Sí. Para las pymes y la MIPYME en una primera etapa. En una segunda etapa, yo quiero, ¿verdad?, de que la florería, el que planta tomate, el que hace mandioca o lo que sea, y que está trabajando pueda también emitir para captar dinero. Entonces, hay otras herramientas que funcionan muy bien en otros países, principalmente en la Argentina y Brasil, que son las garantías recíprocas. Porque cuando vos emitís, siempre la preocupación es: ¿me va a poder pagar o no? Sí. Esa es la principal preocupación. Bueno, con la herramienta de las garantías recíprocas, esa preocupación ya no tiene el inversor. ¿Por qué? Porque si esta empresa, esta MIPYME o pymes, consigue que esta empresa de garantía recíproca le garantice, esa empresa es la que va a pagar en caso de default. Ajá. Entonces yo como inversor voy a comprar casi sin mirar, ¿verdad? Porque yo sé que esta empresa constituida, que tiene un capital mayor, ¿verdad?, y que me va a pagar en caso de que ocurra algún evento. Entonces, pero eso es un trabajo que hay que hacer, porque estas clases de empresas todavía no existen en el país, ¿verdad? Entonces, sí, hay todavía mucho trabajo que hacer. Pero esta primera etapa es esto que le estoy diciendo. Creemos que este año, o sea, dentro de poco, porque ya estamos en la parte final, ya vamos a tener este producto disponible. Okay. Me gustó mucho eso que mencionaste, que vieron cómo funcionan estas garantías recíprocas en la Argentina y en el Brasil. Y creo que es algo muy importante que se hace incluso en la creación de nuevas normativas, nuevos marcos legales, que es siempre buscar ejemplos de otros países, puede ser un poco más desarrollados, de cómo solucionaron esos problemas que nosotros nos estamos enfrentando hoy, y poder implementar soluciones similares, pero adaptadas a nuestro mercado y a nuestro ecosistema. Sí. No, totalmente. Siempre yo digo que nosotros, al ser un país en vía de desarrollo, tenemos ventaja, ¿verdad? Y la ventaja es que podemos mirar lo que se hizo afuera, ¿verdad? Y que se hizo bien, y no repetir los mismos errores o hacer todo el proceso de aprendizaje que tuvieron que hacer ellos para llegar al lugar donde están. Entonces, siempre nosotros participamos de asociaciones de bolsa de valores, entonces siempre estamos en comunicación y vemos qué hay de nuevo en el mundo. Y bueno, y lo que se puede traer, nosotros lo traemos, ¿verdad? Y bueno, trabajamos así en forma coordinada, porque es un trabajo conjunto, ¿verdad? Todos empujamos el mismo barco. Paraguay, cuando alcanzó el grado de inversión, significó una noticia, un boom realmente dentro de nuestro ecosistema, y eso hizo que se empiece a hablar mucho de las ventajas comparativas que tiene el país respecto de vecinos en términos impositivos, por ejemplo. Y también, obviamente, de lo que queda por hacer los desafíos. En la bolsa, ¿cómo fue para ustedes recibir la noticia que vamos a tener el grado de inversión, entendiendo todo lo que eso implica, entendiendo quiénes nos van a empezar a mirar, que los estándares se van por las nubes a partir de este momento? Sí, mira, el grado de inversión fue un logro, y es un trabajo que se hizo, o sea, es un trabajo de este gobierno, del anterior, sino es un trabajo ya que se hace desde hace mucho tiempo. Sí. Para lograr eso, ¿verdad? Nosotros estamos aguardando la segunda calificación de grado de inversión, porque sí, eso es una confirmación. Hay una de las calificadoras que estamos, en las dos otras calificadoras nosotros estamos un nivel por debajo del grado de inversión, y uno nos dio como una perspectiva positiva, que significa que podría cambiar esa calificación para arriba, y con dos calificadores con grado de inversión, entonces ya es una reconfirmación. Sí, total. Eso que se tiene que traducir al beneficio del Paraguay, ¿verdad? Y hoy eso todavía no se traduce directamente. ¿Por qué? Porque todavía tenemos algunas cosas que hacer, ¿verdad? Lo que te había dicho de que el grado de inversión es el check one, para que los fondos internacionales puedan mirar a Paraguay para invertir, y hoy no tenemos nada para ofrecer. Entonces,
Y hay muchas cosas que hay que hacer, ¿verdad? Ande en el tema de infraestructura que tiene que hacer las inversiones en transmisión. Es un candidato ideal para una emisión en la bolsa. Sí. Muchos otros grandes proyectos que se pueden hacer para hacer, ¿verdad? Sí. Que podría ser también. Pero tenemos que seguir haciendo, o sea, cada uno en su rol, ¿verdad? Tanto del gobierno como nosotros como entidad privada, tenemos que seguir trabajando para que el grado de inversión tenga realmente un impacto en la economía paraguaya, ¿verdad? Y eso es algo que hay que seguir trabajando. Entiendo. Wow, mira, voló el tiempo Voló el y tiempo. deberíamos ir terminando, pero hay algunas preguntas que todavía queremos hacerte, presidente, y como una penúltima tal vez, ¿cómo proyecta que la bolsa se fortalezca e impacte en la economía real de acá a unos años, desde inversión productiva hasta creación de empleo y dinamización obviamente del empresariado? Sí, nosotros creemos de que la bolsa creciendo cada vez más, que donde tengamos mayores participantes tanto del lado del emisor como del inversor, va a tener ese impacto de la democratización de la economía, ¿verdad? Porque básicamente la riqueza se va a distribuir de una forma más eficiente, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo que nos toca y la importancia de tener un mercado de valores fuertes para un país. Total. Y mirando ya los próximos 2 o 3 años, ¿cuáles son los principales hitos que se espera alcanzar en cuanto a tecnología, regulación y sobre todo volumen de mercado en la Bolsa de Valores de Asunción? Sí, el año pasado tuvimos un volumen así extraordinario, fue el récord del año pasado y este año estamos 26% por encima en el mismo periodo. Ujú. Entonces Sí mismo. creemos de que el año va a terminar por encima del récord del año pasado, principalmente si entran los bonos del Tesoro Nacional, que esperemos que en septiembre Ujú. venga a través de la bolsa y no a través del Banco Central, porque los números que hace el Banco Central a través de allá nos suma a los volúmenes de la bolsa, y cuando Claro. un inversor extranjero o una calificadora o un analista del extranjero mira y qué hizo la bolsa paraguaya, cuál es el volumen, ¿verdad? No mira solamente la bolsa, no mira lo que hizo el Banco Central. Claro. Entonces nosotros creemos que deberíamos concentrar el esfuerzo, Ujú. ¿verdad? Y entonces tener un mayor volumen. Y los hitos principales es la implementación del sistema Nasdaq, ¿verdad? De negociación. Nosotros estamos separando roles. Hoy la bolsa también es custodio, también hace compensación y liquidación. Ese rol estamos separando a una nueva entidad que se llama Caja de Valores del Paraguay, CAVAPI, Ujú. que están haciendo unas inversiones también en infraestructura, tecnología, y que vamos a trabajar en forma conjunta, ¿verdad? Porque la bolsa requiere tanto la negociación como la custodia, Sí. compensación y liquidación, y tenemos que salir juntos. Entonces, esos son hitos importantes que vamos a tener este año. Creemos que se va a dar, ¿verdad? Porque se están dando los pasos que tienen, y después posteriormente ya el acceso directo al mercado. Las casas de bolsa están haciendo también sus inversiones en tecnología, entonces esa realidad de que desde el celular yo voy a poder comprar o vender, ¿verdad? Eso también va a ser una realidad, y creemos que con eso vamos a tener mayor cantidad de inversores en la bolsa y mayor emisores también, porque van a ver de que la bolsa sí es un lugar donde yo puedo obtener recursos tanto como deuda como capital. Totalmente, totalmente. A modo de cierre nomás mencionar lo que dijiste, que la bolsa este primer semestre del 2025 registró operaciones por valor de 27,2 billones de guaraníes o 3.434 millones de dólares. Y con ese dato en mano, felicitarles un poco por el trabajo que se está haciendo desde la bolsa para la información y con la ciudadanía. Y siempre decirles que si bien estamos creciendo, estamos registrando números récords, hay mucho para hacer todavía y miramos con ansias lo que la bolsa esté haciendo a futuro. ¿Qué mensaje transmitiría en ese sentido a inversionistas, autoridades, futuros profesionales o jóvenes como nosotros respecto a el rol central de la Bolsa de Valores de Asunción en el Paraguay que viene, en el Paraguay del futuro? Mira, Paraguay está trayendo no solamente el campo financiero, pero de empresas que están viniendo, grandes empresas que se están
se están situando. En el campo del derecho, yo diría el tema de una formación más internacional. El inglés es fundamental para los abogados hoy, para tener esa visión. Tema de prevención del lavado de activos, es un oficial de cumplimiento, es un rol que es muy demandante. En la parte de economía, los economistas y todas las profesiones relacionadas también. Sí. Tecnología, la informática es fundamental. La bolsa es altamente tecnológica, entonces requiere de muchos ingenieros, gente que entienda de ciberseguridad, entienda de protocolos, y hay muchas otras profesiones afines, ¿verdad?, que van a crecer. Invitar a las empresas que se acerquen a la bolsa, ¿verdad? Nosotros siempre damos información a los que quieran invertir también, Sí. pueden acercarse a la casa de bolsa. Hoy hay más de 20 casas de bolsa que están trabajando, hay casas de bolsa de bancos, hay casas de bolsa que no son de banco, etcétera. Entonces hay un ecosistema muy grande donde ellos se pueden informar y entonces pueden invertir su dinero. Así que es invitar a la gente a que participe del mercado bursátil paraguayo. Presidente Pablo Shenglu, fue un honor realmente, una conversación que disfrutamos, que aprendimos, que creemos que va a ser de mucha ayuda también para todos los que nos hayan escuchado, y te agradecemos por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahora vamos a una pausa y al volver estamos con las noticias de la semana. Volvemos de la pausa y tenemos que entrar a hablar de lo que fue las noticias de la semana en cuanto a economía, finanzas, inversiones y bienes raíces en el Paraguay. Así que, ¿por dónde podemos arrancar, Joaquín? Primero que nada, el informe de política monetaria de junio del 2025. Importante. La inflación para 2025 se revisó al alza de 3,8% a 4%, con un aumento de 2 puntos porcentuales. El PIB 2025 también sube en proyecciones de 4% a 4,4% y se mantiene la tasa de política monetaria en 6%. Ok, un pequeño punto. Va de 3.8 a 4, 0.2 puntos porcentuales. Así mismo. Ok, ya. El crecimiento económico se revisó al alza. Y vos sabés que ese número del 4% con el que ya estábamos, ese también era una revisión que se hizo de la perspectiva original de comienzos del año. Sí, me acuerdo. Estaba en 3.8 también, fue a 4, ahora 4.4. O sea, Un aumento importante, considerable. Sí, y por lo que vemos es un año que está siendo mucho mejor en términos productivos de lo que se esperaba. Ujú. En el informe, esto para los que nos escuchan puedan saber, en el informe completo del Banco Central del Paraguay, uno puede ver, por ejemplo, qué sectores de la economía son Así los es. que mejor y mayormente van a impulsar el crecimiento, si está diversificado, si está muy sectorizado, todo eso, porque es importante analizarlo si es que hacemos un análisis serio de cómo va a ser el crecimiento, porque hablamos siempre del número concreto, pero por ejemplo puede ser ganadería y agro se quedaron bastante, pero servicios creció bastante, ¿entiendes? Asimismo, siempre se da la explicación de por qué se da este ajuste. Ujú. Lo importante es destacar también este ajuste en el crecimiento viendo las estadísticas de los años anteriores, porque recuerdo que el presidente mencionó en un momento que si bien es bueno crecer, algo que destaca mucho es crecer otra vez después de un año de crecimiento importante. Eso es algo que no se ve mucho en los demás países. El año pasado terminamos con una tasa de crecimiento importante, bastante considerable, y este año también apuntamos a superar ese crecimiento que tuvimos el año pasado. Total. Sí, es algo a destacar. La siguiente noticia dice: fortaleza del guaraní frente al dólar. El guaraní se destaca como una de las monedas más sólidas de la región en medio de la caída global del dólar. Manuel Ferreira dice: el guaraní se comporta de forma distinta al resto de América Latina. Bueno, creo que se refiere, como el dólar cayó un montón, Sí. cayó cerca, en lo que va del año, 400 puntos, desde su pico hasta ahora. Entonces, ¿Cuál fue su pico máximo? 8.000. 8.000. 8.000. 8.000, llegó a estar en 8.000. Hoy creo que está a 7.480, si mal no recuerdo, vi una noticia en la mañana. Ya. Y recordad si es el dólar
¿Para personas o para empresas? para personas. Ya. Siempre es importante analizar esto desde dos aristas, yo creo. Por un lado, es cierto, el dólar se está debilitando y esto está ocurriendo en todo el mundo. Sí. Ujú. Ahora, el guaraní se fortaleció obviamente con respecto al dólar. Ahora, con menos guaraníes, comprar la misma cantidad de dólares que cuando estaban 8.000. ¿Y por qué se da ese efecto? Creo que ese es un tema que podemos abordar. Creció la demanda de guaraníes, la incertidumbre por el dólar. Creo que yo estuve leyendo mucho últimamente temas de que vienen más a lo que es la incertidumbre Ajá. del dólar Ajá. en los mismos Estados Unidos. Hay temas políticos que están influyendo fuertemente dentro Sí. de la fortaleza del dólar como moneda. Ujú. Vi una noticia, creo que era de Bloomberg, o de Financial Times, Ujú. que Donald Trump está amenazando con meter mano dentro de lo que es la Reserva Federal Y despedir a y Jerome despedir a Powell. Jerome Powell. Y eso está generando muchísima incertidumbre con el dólar. Sí. Por eso es una debilitación del global a nivel mundial. Sí, y realmente es muy difícil de repente entender cómo funciona la Reserva Federal y el Ejecutivo de los Estados Unidos. De hecho que a Jerome Powell se le está criticando fuertemente por una cuestión casi que logística del presupuesto de la Fed, por unas reformas que tenían que hacerse en las instalaciones de la Reserva Federal, que supuestamente lo que se comenta es que se sobreestimó, Ujú. pero que se gastó mucho menos de lo que estaba previsto en el presupuesto y que no se hizo una transparencia en ese presupuesto. O sea, como puede ser negligencia o puede ser algo deshonesto. Entonces, eso está en el Congreso tratándose, en el Ujú. Congreso de los Estados Unidos, y obviamente el presidente está, obviamente sabemos lo que siente y lo que ha dicho de Jerome Powell en el pasado, aprovechándose de eso fuertemente. Sí. También se da el caso de que en Estados Unidos se está dando el extraño caso, podríamos decir, de que los bonos se están devalorizando mientras que las acciones están creciendo cada vez más. Ujú. Y habíamos comentado de que Jamie Dimon había dicho que se avecinaban tiempos duros para el mercado Sí. de bonos Sí, en los sí, sí, Estados sí. Unidos. Entonces, pareciera ser un hilo conductor. Ojalá que no ocurra nada grave. Ojalá, porque si el mercado de bonos americanos, o sea, el mercado de bonos del tesoro, enfrenta este tipo de adversidades, es que algo no anda bien en la economía americana. Ujú. Y el impacto es global. Total. Pasando ya a la tercera noticia. Paraguay, tercer hub mundial de minería de Bitcoin. Este es un estudio de la Universidad de Cambridge. Asimismo, solamente superado por Estados Unidos y Canadá en actividad minera de Bitcoin. Ventajas competitivas del Paraguay. Energía renovable y costos relativamente bajos. Este dato me sorprendió. Sabemos lo que el Bitcoin representa en el mundo y la minería de Bitcoin, que es parte fundamental de ese ecosistema. Paraguay el tercero Sí. en cuanto a minería y es realmente destacable. Sabemos que existe mucha informalidad en la energía en el Paraguay. Ujú. Es un tema que hemos abordado bastante y muy claramente en el programa. Y hasta qué punto esto se hace de forma legal y hasta qué punto se hace en negro es un tema. Porque a veces ocurre que se paga menos a la ANDE, se paga menos de lo que se debería pagar porque esa utilización de la energía se hace en negro. Claro, y me hace recordar mucho a las declaraciones del secretario de Estado americano Marco Rubio sobre el Paraguay, que si bien hizo sus declaraciones con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial, es Sí. fácilmente aplicable también a la minería de Bitcoin y dijo que el que quiere venir a desarrollar, el que quiere desarrollar servidores de inteligencia artificial tiene que venir a Paraguay. Claro, Y estuvimos hablando con mucha gente sí, en el entendía el tema. ámbito energético. Sí. Y la verdad que recuerdo que en Nicolás Foisac no estaba muy de acuerdo, no era muy fanático de esas declaraciones.
Más que nada por el peligro de que Paraguay necesita diversificar su matriz energética Así. y venir a instalar este tipo de operaciones no, solamente nos recorta el tiempo que necesitamos para diversificar. Así es, así es. Pero tarde o temprano se va a estar desarrollando más este sector de minería de Bitcoin, no solo en Paraguay, sino en todo el mundo, entonces tenemos que estar preparados para eso. 100%. Y modernizar nuestro sistema energético. O sea, ampliar la base, diversificar la base energética, Ujú. pero mejorar en términos de eficiencia, energía productiva, que pueda ser un sistema confiable. Así mismo. Confiable y previsible porque al ser nuestra matriz energética o eléctrica dependiente de recursos naturales muy susceptibles a los cambios climáticos, por ejemplo la represa de Itaipú cuando de repente el río está un poco más bajo, se nota eso un poco en cuanto a la intensidad de la electricidad, entonces eso destacaban también algunos de nuestros invitados conocidos del tema, que hay que diversificar un poco en ese tema en energías más renovables y menos susceptibles a los cambios climáticos, como paneles solares, energía eólica, por ejemplo, Sí, y también lo que es biomasa. biomasa también. Sí. Sí. Siguiendo con las noticias, fue una semana movidita para el mundo del real estate Sí. en Paraguay y tenemos dos noticias súper súper interesantes, llamativas respecto de este tema. Empiezo con el anuncio del Palma Nova Center, que apunta a redefinir la lógica urbana de Asunción. Proyecto inmobiliario de 210.000 metros cuadrados de construcción sobre la avenida Primer Presidente. Va a ser residencias, oficinas, mall, o sea, shopping, rooftop y hotel. Diseñado por Jasper Architects. Es un proyecto de inversión Ujú. bastante interesante. Sabemos que siempre que se construyen este tipo de centros logísticos, porque es un centro casi autosuficiente, residencias, oficinas, un shopping, 4 torres. un rooftop y un hotel, es Sí. realmente un ecosistema dentro de sí mismo. Sí, sí, sí. Y este tipo de obras sabemos que siempre generan ingresos, generan consumo, y va a ser algo que realmente creo que podría ayudar bastante. Y el dinamismo que trae el sector de construcción y obras es muy bueno. Sabemos que siempre se habla mucho de cuando se menciona el sector de infraestructura. Se habla mucho del Ministerio de Obras Públicas. Ujú. Y está bueno empezar a ver que proyectos de gran magnitud ocurren en el Paraguay por iniciativa privada. Así mismo. Es más, vienen ocurriendo ya hace un buen tiempo casos Sí. como el del Paseo La Galería, por ejemplo, Sí, y sus torres. sí, totalmente. Y también el edificio Petra, Sí, que está en construcción, en obras también. Se viene un periodo para Asunción en el cual la arquitectura está acompañando, pareciera ser, al crecimiento. Sí. claro, siempre recordar que este tipo de proyectos deben hacerse de manera ordenada Mm. y respetando siempre los espacios urbanos, que es un problema que enfrenta mucho la ciudad. Así mismo mencionaban que era sobre la avenida Primer Presidente y uno pasa por esa avenida y ve un montón de edificios en construcción y uno piensa, bueno, el sector inmobiliario, el sector real estate en Paraguay tiene un gran crecimiento últimamente, pero si es que realmente se están respetando esos espacios que mencionaba Silich. Claro. Y tiene todo que ver también, por ejemplo, el tema de los accesos. Ujú. Las avenidas, como bien dijiste, Javi, eh, que sea intuitivo para el que esté transitando por esas zonas, cómo funciona el sistema de transporte, que exista un orden en el tránsito, que la gente respete todos los lineamientos a la hora de manejar, inclusive te diría en términos de urbanización, la limpieza de las zonas, porque ¿de qué te sirve como imagen país tener ese tipo de infraestructura y que las avenidas sean un desastre, Ujú. que la ciudad esté sucia, que de por ahí la gente no pareciera ser que no esté educada en las reglas Ujú. a la hora de manejarse en la ciudad? Todo eso tiene que acompañar el proceso de desarrollo. Así mismo. Pero este tipo de desarrollos como que sirven como un incentivo para mejorar todos esos aspectos que estabas mencionando. También, Sí. es como un llamado para ponernos a la altura de lo que está llegando. Así mismo. Sí. Y hay algo súper importante que no solemos ver mucho, no hablar mucho, que es el tema de los, por ejemplo, desagües en la Ujú. ciudad. Sí, sí. Sí. Sabemos, hay una zona que es el hub corporativo de Asunción hoy en día,
que es la zona del Paseo de la Galería, las torres del Paseo también. Cuando llueve, eso parece un lago. Parece un río. Sí. Y eso, por ejemplo, no puede ocurrir en una ciudad desarrollada, en una capital desarrollada. Así mismo. Una lluvia no puede inutilizar la ciudad, básicamente. Sí, no. Pero pasando también a otro desarrollo que se anunció esta semana, tenemos el Sudameris Plaza, que apunta a ser la nueva sede y un emblema arquitectónico de la ciudad. Se erigirá en la intersección de Avenida Mariscal López y Avenida República Argentina. Será diseñado por Foster Plus Partners y será un icono urbano y financiero. Estuvimos hablando muchísimo, tengo una hermana que es arquitecta. Estuvimos hablando muchísimo en casa sobre esto porque quería entender, hubo cierta polémica al respecto porque se trata de un banco. Sí. Y al tener desconocimiento de cómo funciona, por ejemplo, que un banco realice este tipo de proyectos, la gente decía qué beneficio trae esto al pueblo y demás. Ajá. Es importante también hablar de qué beneficio trae al pueblo. Ujú. Y pasando desde lo que puede ser comunicativo o estético tal vez. En Paraguay, que venga un arquitecto de este calibre, Norman Foster, es uno de los arquitectos más reputados del mundo actualmente. Algunas de sus obras menciona Apple Park, Aeropuerto de Beijing, Estadio Lusail del Mundial de Qatar. Son solo algunas de las obras que hizo con su empresa y va a ser él quien haga este tipo de obra en el país, en Asunción. Me decía ella que él haga un desarrollo en Paraguay, en el mundo de la arquitectura nos posiciona de una manera diferente. Ujú. Porque estamos hablando de uno de los mejores del mundo. Ok. Y si uno de los mejores del mundo tiene a cargo una obra acá, muchos más de este tipo van a empezar a llamar, o sea, Paraguay va a empezar a llamarles la atención. Claro, como que marca un antes y un después en cuanto a estándares arquitectónicos Ujú. de edificios acá en Paraguay en un sector que bien mencionábamos que está creciendo mucho el sector inmobiliario, el real estate. Se van a seguir haciendo muchísimas obras de infraestructura acá en Paraguay. Y bueno, como mencionabas, este arquitecto Norman Foster va a marcar un antes y un después en cuanto al estándar Ujú. arquitectónico de las estructuras que se van a estar construyendo acá en Paraguay. Y en una zona de la ciudad que ha de ser, yo diría, sin tener los datos, una de las mejores valuadas de toda Asunción. Sí, y de las más transitadas. Sí, Sí. Mariscal López, República Argentina, pleno centro económico. Económico, sí, es parte del hub financiero de la Ujú. ciudad. Sí. Y en cuanto a los beneficios para la población, que es Que es lo que no importa. que es el tema que se debatió mucho al presentarse el anuncio. A ver, desde lo más básico. Para hacer un desarrollo inmobiliario necesitas un montón de personas trabajando en él. Pero un montón. Estamos hablando de transporte, de maquinarias, de materiales. No solamente en cuanto a los que, por ejemplo, hacen en sí el desarrollo, albañiles, por ejemplo, que también, o pintores, pero los que fabrican los materiales que se utilizan, los que están en las industrias trabajando para hacer tuberías, metales, o sea, metalúrgicas La sería, parte eléctrica. la parte eléctrica, inclusive la preparación del cemento, del ladrillo. Ujú. Es un montón de sectores, una cadena productiva que está siendo impactada, que está teniendo dinamización por un desarrollo. Así mismo. Y eso es fuente de empleo, eso es comercio, porque obviamente hay que comprar todos los materiales que se necesiten, comprar todas las maquinarias que se necesiten, un montón de empresas involucradas, porque hay que saber que, bueno, Foster and Partners va a ser la que esté a cargo del desarrollo, pero Foster and Partners necesita un montón de empresas más, seguramente paraguayas la mayoría va a Sí, sí. ser, que les provean de todos los materiales que se necesiten, de los profesionales tal vez, porque generalmente este tipo de empresas del extranjero suelen asociarse con alguna desarrolladora nacional Ujú. para trabajar en cooperación. Entonces, cuando hablamos de que se hacen este tipo de desarrollos, porque sea un banco, porque sea, qué sé yo, una empresa farmacéutica o laboratorial, no cambia realmente el impacto que tiene, cambia los sectores que van a ser impactados nomás. Ujú. Bueno,
Pasando creo ya a lo que es la última noticia, una noticia bastante interesante y bastante buena para nuestro país. Paraguay lidera el crecimiento turístico de Sudamérica y el mundo, según ONU Turismo. Primer puesto global en crecimiento de llegadas internacionales. Aumentó en un 53% en el primer trimestre de 2025. Supera a Brasil y Chile, ambos con 48%. Estos son datos que realmente sorprendieron. Se está hablando mucho, eso sí, en redes yo había visto mucho esto de turistas en Paraguay y nativos digitales que recorren el mundo y demás, Ujú. para mostrar cómo es cada país. Pero no creía realmente que esto implicaba algo así de general, esta llegada de turistas al país. Y está bueno que podamos captar la atención de viajeros, de turistas. A veces por curiosidad uno dice, bueno, vamos a un país que no sea tan conocido a ver qué tal. Ujú. Yo creo que el principal motivo por el que vienen los turistas acá en Paraguay es para comprar productos por los precios bajos que hay en comparación a los países, a Mm, nuestros países vecinos. También se da mucho ese turismo de compras. Pero Ciudad del Este. también, también tenemos mucho el caso de Paraguay como un país exótico. mm, Más para ya los turistas, un turista más curtido, gente más de Europa, de lo que viene a ser Norteamérica. Paraguay es un país exótico, un destino del que realmente no se conoce mucho a ujú, nivel internacional. ujú. Entonces les interesa y vienen. Sí. Y recordemos que el turismo es una gran fuente de ingresos, Ujú. porque un turista que viene al país tiene que pagar el hospedaje, tiene que comer, va a hacer compras, tiene que moverse. Sí, O sea, un turista, una familia de turistas genera para el país un ingreso interesante. sí, Ujú. totalmente. Y volviendo un poco a lo que mencionaba sobre el turismo por compras, yo estaba rindiendo un examen de contabilidad, el último examen que rendía, y mi profe me dice, Bon Joroch, quiero hablar contigo después de la clase. Y yo decía, ¿qué me quiere decir? Pensó que estaba copiando algo en el examen o me va a aplazar o algo así. Bueno, terminé el examen, me voy con él y me dice, conviene ir a Paraguay para comprar un iPhone. Me dijo, me dijo, vamos a estar por Iguazú, por Brasil, y tenemos pensado cruzar la frontera ahí para ir a Ciudad del Este a comprar un iPhone. ¿De dónde me recomendás comprar? ¿Qué tan barato es? Y bueno, quizás una persona que no tenía pensado ir a Paraguay, a visitar Paraguay, va a cruzar la frontera y eso va a sumar en este 53% del aumento en llegadas internacionales. Va a estar ahí en el dato, justamente porque va a ir a Paraguay para hacer esa compra Ujú. que no podía realizar o en Argentina o en Brasil debido a esa diferencia en los precios. Así mismo. Qué buena anécdota para cerrar. Fue un placer estar con ustedes, con la audiencia. Y Javi, un gusto tenerte de vuelta. El gusto es mío, encantado de volver. Javi, esperamos tenerte de vuelta en algún momento. Esta es, sabes que sos siempre bienvenido acá, así que cuando quieras venir, sentite libre. Muchísimas gracias. Bueno, nos estamos viendo la semana entrante. Fue un placer. Hasta luego.